¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues yo aquí con mucho frío y arrancando la semana. Y mire, ¿sabe? Esta semana estaba revisando mis notas y me encontré una reflexión bien interesante acerca de una cita que menciono mucho en este espacio, que es Juan 14:12, que dice, cuando Jesús resucitó y se presentó ante los discípulos, les dijo, las mismas cosas que yo hice ustedes harán y aún mayores. Y esto es bien interesante porque luego depende mucho de lo que nosotros creemos de Dios o cuando nosotros le creemos a Dios. Porque fíjese que dice esta cita, ustedes harán las mismas cosas que yo hice y aún mayores. Entonces la Biblia dice que si Jesús sanó enfermos, nosotros sanaremos enfermos, que si Jesús le dio la vista a los ciegos, nosotros le daremos la vista a los ciegos, y si Jesús alimentó a 5,000, que no eran 5,000, eran 5,000 hombres más sus familias, que nosotros lo haríamos. En el libro de los Hechos, o sea, justo después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, eh, dice la palabra en Hechos 1:8, dice, y cuando el Espíritu esté sobre ustedes, serán llenos de poder. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Espíritu Santo sea autoridad sobre ustedes, ustedes serán llenos de poder y de autoridad. Esto lo hemos mencionado mucho y sobre todo la semana pasada. Pero fíjese, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, llega Pedro junto con Juan, el apóstol, y predican a un grupo de personas y otra vez 5,000 personas reciben al Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo. O sea, fíjense nada más, llega Jesús, les dice las mismas cosas que ustedes harán, que yo hice, ustedes harán, y aún mayores. Y luego, después dice la palabra, si el Espíritu Santo está sobre ustedes, ustedes serán llenos de poder. E inmediatamente, Pedro hace lo mismo que Jesús. Fue y les predicó a 5,000 personas, más sus familias, y todas estas personas fueron llenas del Espíritu Santo, exactamente igual que con Jesús. Jesús los alimentó físicamente, pero también los alimentó espiritualmente y los llevó a los pies de Dios. Y entonces es bien interesante porque, y aquí es a donde voy al tema de esta semana, porque siempre hemos tenido este mito de que tenemos que ser personas especiales, o que tendríamos que tener mucha preparación. A mí me cae muy gordo cuando la gente se acerca y me dice, oye, ¿tú qué conoces más a Dios? Pues no, lo conozco tanto como me he atrevido a escucharlo. O sea, no hay nada especial si lo vemos de esta manera. Sin embargo, amados, eh, todos sabemos de la Biblia que Pedro no era un hombre preparado. Todos sabemos que Pedro era un hombre más bien tosco y hasta cierto punto rudo. Pedro era un hombre sin preparación, era un pescador. O sea, quiere decir, Pedro fue a la escuela de los 6 a los 12 años y en el primer filtro de la educación de acuerdo al sistema judío, a él lo regresaron a su casa y le dijeron, vayas a aprender el oficio de su familia. Ahora, fíjese nada más, después de que Pedro... Después de que Pedro predicó a estas personas y más de 5,000 personas, más sus familias, llegaron a los pies de Cristo, más de 5,000 personas, se hizo un revuelo y se hizo un escándalo y los llevaron ante las autoridades. Las autoridades era el concilio, ¿sí? Y en Hechos 4:13 dice, los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron que Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las escrituras, también los edificaron como hombres que habían estado como Jesús. Fíjese nada más que cuál es la diferencia. Estos cuates también los identificaron, perdón, no se edificaron, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Fíjese nada más. Pedro y Juan no eran hombres preparados en la palabra, pero eran personas que habían estado con Jesús. Y Jesús les dijo, yo ya me voy, pero les voy a dejar a un consolador. Estaba hablando del Espíritu Santo. Y dice Hechos 1:8 que si el Espíritu Santo está sobre nosotros, seremos llenos de poder. Entonces, ¿qué pasó? Estos cuates le creyeron a Jesús, le creyeron a Dios. Se atrevieron a ir más allá de solamente decir que tenían fe. Y pusieron en práctica la fe que tenían.
Y la gente podía reconocer que estas no eran personas preparadas en la palabra, pero eran personas que estaban en constante comunión con Jesús. Fíjese nada más. Eso quiere decir, su oración y la mía pueden ser oraciones poderosas. Nuestra vida puede ser diferente a causa de nuestro estar en la presencia de Dios. Eso obviamente nos va a provocar más y más hambre de estar con Dios. Eso nos va a provocar más y más hambre de estar con Dios. Pero el poder va a ser manifiesto si nosotros decidimos que sea así. Mañana le seguimos con esto. Que Dios les bendiga.